Puedes llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo le llamo una educación. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Fran y los libros. Yo soy Fran y hoy estaremos hablando sobre Una educación de Tara Westover. Para comenzar les cuento que este libro lo vi por primera vez en Goodreads. Me pareció muy interesante de que fuera el más nominado del 2018 o fue uno de los libros mejores que hubo en el 2018. Me llamó la atención no solo por eso, sino por la historia que trae. Luego Fa Orozco en su club de lectura dijo que lo iba a leer y vi la sinopsis de nuevo y dije me parece súper interesante leerlo de enero a febrero. Es entonces cuando Amalfi de Reading and Living comenzamos a hablar del mismo, entonces nos dimos cuenta que teníamos que leerlo y lo leímos entre el mes de enero y febrero. Yo lo terminé a principio de febrero porque es un libro que aunque tenga 464 páginas se lee súper rápido. Y ya cambiando de tema, hablemos sobre el libro, que es un libro autobiográfico escrito por Tara Westover. Tara Westover nació en las montañas de Idaho en 1986. Ya después de tener esos datos nos damos cuenta que Tara viene siendo contemporánea, digamos que conmigo, más o menos. Todo lo que hay en el libro yo entiendo o entendía como que pertenecía a otra época, mínimo a los años 1900 o 1800. Tara nació en una familia que es de la religión mormona, pero su padre era un mormón fundamentalista, es decir, que iba a llegar el fin del mundo en cualquier momento. Esa obsesión lo llevó a él a que básicamente sus hijos pagaran las consecuencias de su locura, porque para mí esto es totalmente una locura. Yo iba leyendo el libro y yo entendía que lo que yo estaba leyendo tenía que ser ficción, pero no. Según Tara, todo esto pasó de verdad en la realidad y yo no logro entender cómo ella pudo sobrevivir a eso y cómo sus hermanos también pudieron vivir a esto. Tara Westover tiene 6 hermanos, lo que con ella serían 7, y no iban al hospital cuando enfermaban, no iban a la escuela. 4 de ellos no tenían acta de nacimiento. Aún todavía Tara Westover no sabe exactamente qué día nació. Ella sabe que nació a finales de septiembre, pero no sabe exactamente qué día. El padre de Tara es un enfermo y no se puede diagnosticar en sí algo específico de lo que era lo que le pasaba. Sin embargo, los síntomas que tiene uno tiene esquizofrenia y lo segundo es que tiene un trastorno bipolar, pero esto no se puede detectar a simple vista porque él tiene que ir a un médico y él obviamente no va a ir a un médico porque él dice y asegura que los médicos pertenecen a la otra parte que no tiene que ver nada con el cristianismo, no tiene que ver nada con Jesús, no tiene que ver nada con ser mormón. Entonces para él todos nos vamos a morir todos porque su familia es la única que va a sobrevivir a todo esto. Otra de las cosas que él estaba obsesionado era con los benditos Illuminatis. Él se pasó yo creo que toda la vida metiéndole esto a Tara en la cabeza. Lo peor de todo es como Tara no iba a la escuela, no sabía que habían habido ya 2 guerras mundiales, asimismo desconocía tantas cosas que para nosotros pueden ser normales porque tenemos una educación, pero ellos no tuvieron educación. Y que además estar alejado de absolutamente todo también impedía que ella pudiera desarrollarse y madurar en ciertos aprendizajes. Por primera vez Tara pisa un aula de estudio cuando tenía 17 años. Ella y sus hermanos recibían clases en la casa. Ellos recibían clases con la madre. Una de las cosas también que es importante es que Tara es muy inteligente y una de las cosas que entiendo que pudo también ayudarla mucho es que su hermano Tyler le gustaba mucho leer y escuchar música. Tara iba siempre a la habitación de su hermano Tyler y mientras él leía ella escuchaba música. Tyler es un ser humano bastante organizado, bastante inteligente, que también creo que eso ayudó mucho a que Tara pudiera salir de donde estaba. Los ingresos que obtenían eran del desagüe donde trabajaba el padre, creo que separando chatarra y no sé, vendiéndola.
pero realmente el dinero que ingresaba mejor era el dinero de la madre. La madre se encargaba de hacer partos naturales y además hacer como remedios y todo eso. Eres como una especie de curandera. Entonces sus hermanos y hasta la misma Tara llegó a trabajar en el desagüe, un lugar peligrosísimo, sin medidas de precaución, sin seguridad. Hablemos un poco más de los personajes que más me llamaron la atención. Tara es bastante inteligente, que pudo desenvolverse aún en las circunstancias en que se encontraba. Creo que ella quiso estudiar y por eso pudo salir de donde estaba. Otro personaje que me parece demasiado interesante, mucho más que el padre de Tara, era la madre, porque ¿cómo va a ser que esa señora aceptaba todo lo que este hombre hacía y decía? Estaba tan loca como él. Otro de los personajes que no sé ni siquiera cómo llamarlo, este ser llamado Sean o Sean, era tan bárbaro. Era una persona que yo creo que no tenía sentimientos y quería tener el control absoluto tanto de Tara como de sus novias. Era una persona que no se controlaba. Yo no quisiera estar cerca de una persona así. Tyler es uno de esos personajes que me gustó mucho, que siempre Tara pudo contar con él. Tyler me parece un personaje súper educado, un personaje que llegó a ser de mucha importancia para la vida de Tara. Hablemos del padre. Ya hemos hablado bastante de él, pero entiendo que es un loco psicópata que debería de estar encerrado. Las abuelas de Tara también tienen un papel muy importante. Una de ellas era la madre del padre, que vivía cerca de ella, y esta se vivía matando con el padre porque entendía que todo lo que hacía su hijo no estaba bien. Y la otra abuela vivía en la ciudad y ella no entendía cómo ella le había dado una educación a su hija y de qué forma ella estaba educando a sus hijos y de cómo ella misma vivía. Estos fueron los personajes que a mí me parecieron como más interesantes de la historia, pero hay mucho más. Es un libro que yo le doy una puntuación 4.8 de 5 porque al final sentí como que abundó demasiado en cosas como irrelevantes que no venían al caso con la historia. Tenía tantos detalles que se perdía el hilo de la historia. Muchas cosas que Tara contaba que se salían un poco de lo que realmente tenía que ser la historia. Pero de lo contrario, todo el libro me pareció excelente. Yo entendía que yo estaba leyendo ciencia ficción, pero realmente no. Es uno de los mejores libros que he leído en este año y conocer la historia y leerlo me pareció excelente. Yo no imaginaba nunca en mi vida que una persona en este siglo, en esta etapa, en esta época y en Estados Unidos vivían como vivieron la familia de Tara Westover. Al final explica exactamente todo lo que pasa con el padre de Tara, que no lo voy a contar para que ustedes mismos puedan leerlo. Eso sí me gustó mucho de la historia, que al finalizar ella da una conclusión exacta de lo que pasa hoy día o de lo que pasó en ese tiempo que ella lo escribió en el libro, con quienes ella sigue teniendo ese vínculo y con quienes tuvo que dejar básicamente todo para seguir su gran sueño, para tener una educación. Nos vemos en una próxima. Chao.